¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les habla su amigo Juan Madrigal una vez más aquí haciendo uno de estos videos. En este caso voy a hacer un video sobre lo que se ve en la materia de cálculo 2. Es una materia que llevamos las personas que estudiamos la licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz. En este caso, bueno, yo estoy estudiando en la escuela SETBA, en este caso el plantel de Veracruz, Escuela de Mecánica, Diésel y Gasolina de Veracruz. Y bueno, aquí lo dice mi camiseta. Y pues quiero enseñarles un poquito de lo que se ve aquí, ¿sí? Un panorama general de todo lo que se ve en cálculo 2. Bueno, veamos. Bueno, una de las primeras cosas que se vieron en esta materia de cálculo fueron los números complejos, ¿sí? En este caso, bueno, en donde se representa i como lo imaginario, ¿no? Eh, pues como podrán darse cuenta, son prácticamente operaciones algebraicas, ¿sí? No es otra cosa del otro mundo. En el caso de la multiplicación, en el caso de la división, eh, sí se tienen que contemplar ciertas reglas para poder realizar estas operaciones con los números complejos. Y bueno, pues es importante que sepamos que los números se clasifican según su naturaleza, ¿no? Pueden ser números reales o pueden ser números imaginarios. Y bueno, es importante tener conocimiento del álgebra y por supuesto tener conocimientos previos de cálculo 1 para poder realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, cuando vemos una i al cuadrado, es importante saber que se tiene que sustituir esa i al cuadrado por un menos 1. Y bueno, en el caso de la división de números complejos, es importante que sepamos que se debe de multiplicar el numerador y el denominador por el complejo conjugado del denominador. Y bueno, recordando que el conjugado es cuando se cambia el signo de en medio de dos términos. Por ejemplo, x elevado al cuadrado menos 3, su conjugado sería x elevado al cuadrado más 3. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de expresiones y nos piden una simplificación de este tipo de raíces con números negativos o raíces negativas? Bueno, para realizar la simplificación es importante saber que toda raíz imaginaria puede reducirse a la forma de una cantidad real multiplicada por la unidad imaginaria raíz de menos 1. Por mencionar un caso, podemos decir la raíz cuadrada de menos 4 se multiplicaría por menos 1, quedando raíz cuadrada de 4 por menos 1 sería 4 y la raíz cuadrada de 4 sería 2i. Muy bien, y ahora sí, una vez ya comprendido los conceptos algebraicos y la forma en la que se manejan los números imaginarios, pasamos a las ecuaciones diferenciales. Para ello es importante saber clasificarlas, de qué orden son, de primer orden, de segundo orden, saber si son lineales o no lineales, o si son ordinarias o parciales. Tenemos el caso, por ejemplo, de las ecuaciones variables separadas. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria es variable separable si se puede escribir de la forma de y sobre dx igual a fx sobre gy. Por lo tanto, se puede resolver la ecuación diferencial integrando ambos miembros. Hay que recordar que en una ecuación separable no hay necesidad de usar dos constantes arbitrarias de integración. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos iniciar con el paso 1 identificando el tipo de ecuación de que se trata. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de variables separadas de la forma ny por y' es igual a mx.
O por ejemplo, en este otro tipo de ecuación, tenemos que identificar primero que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de variables separadas de la forma ny por y' es igual a mx. O este otro tipo de ecuación en donde igual tenemos que identificar que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de variables separadas. Y pues finalmente pasamos a las ecuaciones diferenciales exactas. Fue uno de los últimos temas que se vieron. Es importante que sepamos diferenciar cuando una ecuación se puede realizar y no se puede realizar, determinar si no es exacta. Para resolver este tipo de ecuaciones, pues primero debemos de comprobar la exactitud de la ecuación, esto es verificar si las derivadas parciales de m con respecto a y de n con respecto a x son iguales. Entonces, bueno, debemos considerar integrar m o n a conveniencia, de lo que se obtiene la solución general de la ecuación, aunque con una función incógnita g que aparece como constante de integración. Y para despejar la función g se deriva f x, y con respecto a la variable dependiente de g. Después se iguala la derivada parcial recién calculada de f x, y con m o n, despejando y luego integrando con respecto a la variable dependiente de g. De este modo se encontrará la función g. Finalmente se reemplaza g e igualamos con c. Bueno, y esto es todo lo que se vio en la materia de cálculo 2. Bueno, es a grandes rasgos, no lo puedo abordar más por cuestiones de tiempo. Entonces, bueno, para aquellos que vean el video, lo tomen como una forma de motivación, no le tengan miedo a las matemáticas, se capaciten y se decidan a estudiar una ingeniería y sobre todo en grupo Z. Hasta pronto, adiós.